Hola, me llamo Álvaro Flores de Losada, soy licenciado en Pedagogía, tengo altas capacidades y en este vídeo te voy a hablar de la importancia para alguien de altas capacidades de rodearse de iguales y tener en su vida gente que también tenga altas capacidades. Bueno, esto no solo aplica a personas de altas capacidades. Todas las personas del mundo necesitan rodearse de gente afín para ser felices, para tener una vida plena, para poder expresar sus emociones, sus sentimientos y sus ideas y valores y rodearse de gente que también los comparte y hacer tu tribu, ¿no? Pero para una persona que está con una inteligencia en la media, esto no es un problema en absoluto porque la mayoría de las personas que le rodean son ya por definición iguales a nivel normalmente intelectual, ¿no? Entonces le va a ser muy sencillo hacerse un grupete de amigos que más o menos ven la vida de forma similar a ellos. Pero para las personas de altas capacidades, a nivel estadístico, como hay poca gente de altas capacidades, nos es a veces muy difícil aprender a determinar quién tiene altas capacidades y quién no y rodearnos de gente afín a nosotros. No quiere decir que no puedas tener amigos que no tengan altas capacidades. Yo tengo amigos de todo tipo, pero mis amigos más íntimos, con los que realmente abro mi alma, mis anhelos, mis dudas más profundas de la vida y mis preocupaciones, son gente de altas capacidades que entienden la complejidad del pensamiento que me atormenta cuando paso momentos de bajón o la alegría de ciertos logros. Hay cosas que solo puedo compartir con personas de altas capacidades porque alguien que tiene una inteligencia en la media no va a entender en profundidad a lo que me refiero. Y te voy a poner un ejemplo muy importante que ha sido para mí en mi vida, que fue a raíz de la muerte de mi padre. Yo estaba tremendísimamente unido a mi padre. Tuve la suerte de que mi padre, además de ser una bellísima persona, también tenía altas capacidades, aunque él no se hizo nunca una evaluación, pero vamos, era una persona extremadamente inteligente y muy buena persona, era mi mejor amigo, y cuando se fue mi padre se me rompió el alma y la vida en dos y me quedé sin el apoyo más grande que tenía en mi vida, sin lugar a dudas. Pero el drama gordo que vino después de la muerte de mi padre, aparte de la pérdida, que eso es común a cualquier persona, ¿vale?, que pierde a un ser querido, fue darme cuenta de la fragilidad de la vida de una forma de primera persona, ¿no? O sea, que la vida puede hacer así y de repente irte, y darme cuenta de que no estaba yo viviendo una vida suficientemente trascendente y no estaba dejando un legado al nivel de lo que yo sentía que debía dejar. Y empecé a cuestionarme en mucha profundidad cuál era el sentido de la vida, por qué estamos aquí, realmente qué sentido tiene todo, qué variables influyen en la felicidad, qué tipo de vida debería tener. Y empecé a tener una crisis existencial basada en dudas profundas sobre la existencia en este universo. Eso me llevó en una espiral de dudas que acabó casi volviéndome loco y tuve una especie como de depresión existencial, que es un concepto que solo aparece en altas capacidades o que sobre todo casi siempre aparece únicamente en personas de altas capacidades, es muy raro que aparezca en personas que no la tienen, y que me llevó a tener unas dudas tan profundas que, como digo, pasé una crisis insoportable sobre realmente cuál era el sentido de la vida y qué debía hacer con mi vida, con mis dones, con mi talento. Y no solo eso, realmente qué sentido tiene este universo, por qué el ser humano es de esta manera, qué nos diferencia de los animales, qué nos diferencia, por ejemplo, de una persona que tiene un golpe en la cabeza y se queda en un estado así como de vegetativo, ¿no? El alma, qué sentido tiene, qué no. Ese tipo de cosas empezaron a emparanoiarme de una forma loquísima. Bueno, eso, ¿cómo lo voy a compartir con una persona que no tiene altas capacidades? Se va a pensar que soy tonto, es que va a empezar a decirme, es que le das muchas vueltas a las cosas, tal. Bueno, a raíz de esa crisis, que por suerte pude encauzar de una forma correcta, cambié mi vida, cerré todas mis empresas, porque yo tenía muchos negocios, y me dediqué a hacer algo que tuviera más sentido para mí. De hecho, el haber recuperado este canal y haber dedicado gran parte de mi tiempo a YouTube tiene relación con esto precisamente. Esa crisis, enfocada de una forma sana, que tuve la suerte de hacer gracias a amigos míos increíbles que tienen altas capacidades y que supieron darme apoyo y a veces simplemente empatizar conmigo y escucharme, pude salir del agujero y ver mi vida desde otra perspectiva. Pero eso nunca habría ocurrido si no hubiera estado rodeado de gente de altas capacidades. Han sido un grandísimo apoyo en salir de este agujero y todos ellos tienen altas capacidades, todos ellos tienen una grandísima sensibilidad y han sabido entender
que mi problema no era la pérdida en sí, sino todas las dudas existenciales profundas y metafísicas derivadas de una muerte de alguien cercano para mí. Esto, alguien que no tiene altas capacidades, es imposible que pueda entender el día a día de lo que me atormentaba en ese proceso de incertidumbre y de duda con respecto a la inmensidad del cosmos y la intrascendencia de la vida que nos rodea. Estoy seguro de que si tienes altas capacidades, te ha pasado muchas veces que estas ideas te vengan a la cabeza. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Existe Dios? ¿Hay algo más? ¿La materia? ¿De dónde surgió? ¿El universo? ¿Hay más dimensiones? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Todo ese tipo de preguntas puede que pasen por la cabeza de alguien que no tiene altas capacidades alguna vez en la vida. Pero igual que pasa, se va. Le pasa la idea y se le va. Esa forma de tan arborescente, tan de divagar, de empezar a recrearte en ese tipo de cuestiones y empezar a pensar en profundidad esas dudas, normalmente la tenemos más las personas de altas capacidades. A mí nunca me habían atormentado. Yo siempre he tenido esas dudas toda mi vida y siempre he dedicado mucho tiempo de mi vida a reflexionar y filosofar y he disfrutado mucho de ello. Pero no me habían tocado en lo emocional. En ese momento me tocaron en lo emocional y fue mi crisis de los 40. Fue una crisis muy rara que no tenía que ver con hacerme mayor, con hacerme viejo, con echar barriga o con tener más o menos juventud, sino que tenía que ver con el sentido profundo de la vida, ¿no? Bueno, este es un simple ejemplo. Probablemente tú tengas otra vida y otros sucesos, otras fases, tal. Pero te pongo este ejemplo para que entiendas que tenemos a veces dudas que no podemos compartir con alguien que no sea afín a nosotros, en sensibilidad y en inteligencia, que van muy relacionadas. La persona de altas capacidades necesita, para poder sobrevivir en este mundo de incertidumbre, soledad y profundidad, gente que comparta y sea capaz de entender en profundidad estas dudas tan profundas que la vida a veces nos puede plantear. Y con los logros, igual. Yo no, cuando me relaciono con la gente, me doy cuenta de que yo no me alegro por las mismas cosas que la gente de la media. Yo me alegro a veces por cosas raras y me emociono con cosas raras y la gente que no tiene altas capacidades o que no tiene alta sensibilidad, pues no lo entiende. O sea, yo hay veces que me puedo emocionar en un atardecer o que me puedo emocionar viendo a mi perro simplemente en silencio, sin hablar, admirando la belleza y la perfección de la vida de un animal como mi perro, y puedo echar una lagrimilla y alguien que no tenga sensibilidad o que no tenga una inteligencia, una capacidad de percepción superior a la media, pues puede pensar que soy imbécil. Necesito rodearme de dos tipos de cualidades: alta sensibilidad y alta inteligencia. A veces la simple alta sensibilidad ya es un tipo como de profundidad que me llena. Hay gente que a lo mejor no tiene alta inteligencia, pero tiene alta sensibilidad y va a entender perfectamente lo de mi perro. Pero las dudas más complejas necesito gente de altas capacidades. Y luego simplemente porque mis hobbies y mis intereses son muy frikis. A mí me gusta la ciencia, me gustan las matemáticas, me gusta la historia, me encanta el ajedrez, me encanta la profundidad y la reflexión de temas de política, sociedad, historia, antropología, y esos temas, ¿con quién puñetas los voy a hablar si no es con gente que también tenga esas inquietudes? Te darás cuenta de que hay mucha más gente de altas capacidades de la que tú te crees, porque el 10% de la población tiene altas capacidades. A lo mejor tú estás viendo este vídeo y dices, oye, pues yo también tengo esas inquietudes y no tengo altas capacidades. No, es que a lo mejor sí que tienes altas capacidades y tú mismo o tú misma no te has dado cuenta de que las tienes. Porque yo tengo muchísimos amigos que ha sido gracias a su relación conmigo que se han dado cuenta de que tienen altas capacidades, porque ellos nunca habían sido detectados como altas capacidades. El 10% de la población tiene 120 DCI o más, y el 3% de la población tiene 130 DCI o más. Entonces, es mucha más la gente que tiene altas capacidades de la que nos pensamos, y son muchos más los que son afín a nosotros de lo que nos pensamos. Pero si una persona en tu entorno entiende
esa profundidad, esa complejidad y esa sensibilidad que tienes a la hora de abordar la vida, los problemas, las emociones y los intereses, probablemente esa persona también tenga una alta inteligencia. Y tienes que rodearte de esa gente para poder ser feliz. Mucha gente me pregunta a través del canal, oye, ¿cómo hago para encontrar gente de altas capacidades? Bueno, pues tienes que ser muy bueno en desarrollar el radar necesario para detectar y encontrar rápido la gente de altas capacidades. Yo te puedo decir que después de muchos años y de mucho entrenamiento y de mucho leer sobre altas capacidades, pillo rapidísimo el que tiene altas capacidades y es como yo y el que no. Y luego también hay que tener en cuenta que hay sectores donde todo el mundo tiene altas capacidades. Tú no te puedes dedicar a la música clásica a un nivel de estudios superiores, de conciertos y de élite sin tener altas capacidades. Tú no puedes dedicarte a las ciencias sin tener altas capacidades. Cualquier persona que termina matemáticas, física o una ingeniería complicada tiene altas capacidades. Entonces, hay mucha gente que me dice, bueno, es que yo no soy tan excepcional, yo tengo una inteligencia en la media y esa persona a lo mejor sí que tiene altas capacidades, pero como ha estudiado en un colegio donde iba la élite intelectual, ha estudiado una carrera en la que solo hay gente de altas capacidades y trabaja en un sector puntero de investigación científica, claro, todo el mundo que le rodea también tiene altas capacidades y por eso considera que él es alguien o ella, alguien normal con una inteligencia en la media. No es que tengas una inteligencia en la media, es que te has dedicado a algo y te has rodeado de sitios donde solo hay gente de altas capacidades, pero tú no estás en la media, has tenido la suerte de estar entre iguales siempre, porque tu familia probablemente también tenía altas capacidades, fuiste a un colegio donde ya había un sesgo en el que estudiaste un bachillerato de ciencias donde solo había gente de altas capacidades y estudiaste una carrera y desarrollaste una profesión donde solo hay gente de altas capacidades. Entonces, la gente que tiene altas capacidades que se considera falsamente en la media es precisamente porque han estado siempre rodeados de gente que tenía ese sesgo de altas capacidades. Pero si la gente te entiende a un nivel alto de profundidad, siendo tú alguien de altas capacidades, lo más probable es que esa persona también tenga altas capacidades. Bueno, la reflexión de este vídeo sobre todo es entender que es fundamental para un ser humano rodearse de iguales. Y si tienes altas capacidades, es imprescindible que tengas un grupete bueno de amigos, de gente de altas capacidades, para que te dé apoyo, empatía mutua. No solo ellos a ti, tú también a ellos, lógicamente, en momentos de euforia, de adversidad, de tristeza, de reflexión o simplemente de diversión para sentirte acompañado en el camino de la vida. Bueno, esto es todo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.